En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos el retiro de Mater Christi correspondiente al mes de enero de 2024 desde la sede de Mater Christi en Madrid por Emilio Castrillón Hernández. Invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Después de subir los 6 primeros peldaños de la escala de las bienaventuranzas, llegamos a la bienaventuranza sobre los constructores de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solo alguien que ha recorrido todos los pasos que purifican el corazón puede ayudar a reconstruir los puentes destruidos, puede derribar los muros de separación, puede contribuir a recuperar la comunión perdida, tanto con Dios como con los otros. Por eso es muy importante tener una conciencia clara de esta escala de las bienaventuranzas, se ha dicho que es como si fuera la Constitución, la Carta Magna de la vida cristiana, este comienzo de la predicación del Señor Jesucristo cuando se sienta en el monte y enseña con estas bienaventuranzas. Las palabras, como el arte, muchas veces pueden llegar a un punto en que necesiten urgentemente una restauración. Y es lo que sucede con la palabra paz. Ha sido el blanco de un gran esfuerzo políticamente inútil. Se ha hablado continuamente de la paz, se ha insistido en algo que luego las personas hablaban de ella, pero no cumplían. Desde la Guerra Fría, ya por los años 70, 80, hasta nuestros días, la paz está presionada, está secuestrada por toda clase de tensiones, por toda clase de luchas, por toda clase de guerras que hoy actualmente siguen estando latentes y además no termina una y se inicia otra peor. Mucho habla el mundo de la paz, mucho se enarbola la bandera de la paz. Pero ¿dónde está la paz en nuestro mundo? ¿Dónde está la paz en nuestro entorno?
donde todos esos que hablan de la paz y que podrían trabajar más por la paz, no se les cae la cara de vergüenza de utilizar esta palabra sin buscarla realmente. Y en esto también tenemos responsabilidad, todos, como luego veremos, ¿no? Entonces es importante iniciar un camino para recuperar esta palabra y sobre todo para recuperarla en el propio corazón, en la propia vida, para poder verdaderamente vivir la paz y ser constructores de la paz. Para recuperar la paz nos encontramos con el término en la Biblia, el término hebreo shalom, que quiere decir paz, que significa la condición para el perfecto bienestar. En definitiva, la paz es eso, es el equilibrio, es el bienestar, es la serenidad, la tranquilidad, etc. Es en definitiva la relación pacífica también entre las personas y entre los pueblos. En griego, que se utiliza la palabra eirene, que describe la bendición decisiva de Dios, también nos puede ayudar. Y a través de los evangelios vemos a Cristo dando la paz a sus discípulos. Le dice a los apóstoles que cuando entren en una casa digan antes que nada paz a esta casa. Es el saludo con el que Cristo le dice a los apóstoles que deben usar cuando lleguen a una casa. En el momento solemne de la última cena y antes de ser entregado, Jesús dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No os inquietéis ni tengáis miedo. Y esto está en el Evangelio de San Juan 14:27. Ya sabéis que la última cena y el último sermón está entre los capítulos 13 al 16, porque luego el 17 de San Juan será la oración sacerdotal antes de ya marchar al huerto de los olivos. Después de la resurrección digo que al aparecerse a sus discípulos les saluda también con estas palabras: la paz esté con vosotros. Lucas 24:36 y Juan 20:19. San Pablo comienza alguna de sus cartas con una bendición de paz. Así podemos leer en la primera carta a los Corintios 1:3: gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. En Romanos 10:15 dirá: qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, la paz. En Romanos 14:17 a 19 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz, la mutua edificación, o sea, la convivencia llena de luz y de paz. Escribiendo a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, explica que la paz no es una abstracción, sino que es Cristo mismo. Dice a los Efesios 2:14: porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Y a los colosenses San Pablo les enseña que Cristo reconcilia consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Colosenses 1:20. Y finalmente cito
en la segunda a Timoteo 2:22 algo que es muy bonito. San Pablo le aconseja: huye de las pasiones juveniles y procura practicar la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de todo corazón. Es un texto muy bonito que habla a los jóvenes y a los que ya no siendo jóvenes tuvimos también pecados de juventud. Vuelvo a repetir la cita de 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y procura practicar la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de todo corazón. Otro camino para recuperar la paz es la liturgia. Fijaros, en la Santa Misa, desde el saludo del sacerdote que hace al principio, la paz de Dios Padre Todopoderoso, del Señor Jesucristo, etc., puede utilizar diferentes fórmulas, es la paz de Dios esté con vosotros. Y hasta la hora de la despedida, en la que dice en nombre de Dios podéis ir en paz, y habrá otros saludos intermedios como la paz esté con vosotros, que repetirá alguna vez, y a la que contesta el pueblo y con tu espíritu. En el Evangelio como en la liturgia se nos enseña que la paz no es una teoría, que la paz no es un concepto, que la paz no es un programa político como lo quieren hacer y que al final no llega nunca. La paz es Cristo mismo. La paz es Cristo que cura. La paz es Cristo que perdona. Cristo que tiende las manos a todos. Y por ello debemos evitar condenar. Debemos evitar odiar, tal como aconseja el mundo, porque ahí es donde nunca puede haber paz, nunca. En el odio, en el desamor, en el rencor, nunca puede haber paz. Entre las cosas que Cristo no dice en el Sermón del Monte es: benditos los que prefieren la paz, o benditos los que desean la paz, benditos los que esperan la paz, los que aman la paz, los que piden la paz. Su bendición se dirige a los que construyen la paz, a los que trabajan por la paz. Reclama un papel activo, no pasivo. De hecho, la paz es en sí misma dinámica, que todo puede ser menos pacífica, en el sentido más alienante del término. La paz lleva a la persona a construir, a vivir. Cuando se tiene paz, se tiene capacidad de pensar, de reflexionar, se tiene capacidad de actuar. La voluntad responde a la memoria, responde a la inteligencia y actúa. Por eso la paz tiene un papel activo y no pasivo. La paz de Cristo, como Él mismo nos enseña, no resulta apacible. Él plantea una paradoja extrema cuando dice: no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. En Mateo 10:34. Y luego dirá aquello de que he venido a traer la pelea, la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo, etc. Para muchos, la paz no es el reino de Dios. Y en cambio, es ahí donde está la verdadera paz. Sino que es para esta gente, para estas personas, la paz es una versión mejorada del mundo que ya tenemos,
Y ya veis el error tan crasísimo, porque querríamos llegar a superar tantas tensiones, conflictos, guerras, luchas que hay en nuestro mundo. Y en cambio, no nos damos cuenta que eso no es posible, porque al eliminar los factores espirituales, o sea, sin los factores espirituales, no hay posibilidad de conseguir la paz, porque al eliminar los factores espirituales y materiales que crean las divisiones, pues no es posible. Con división hay tensión, y con tensión hay conflictos, y conflictos hay guerras. Por lo tanto, no se puede, repito, no se puede superar todas las tensiones, guerras, etcétera, sin eliminar los factores espirituales que crean divisiones. Lo vemos continuamente en nuestro entorno, cómo se intenta dividir, enfrentar a las personas, no se sabe dialogar. Sí, se dice que se quiere dialogar y que hay que dialogar para conseguir, pero el diálogo consiste en que tú aceptes lo que yo quiero, lo que yo tengo previsto, lo que yo planteo. Si el diálogo, mientras tú aceptes lo que yo quiero, entonces yo encantado de dialogar. Pero en cuanto tú pretendas que yo cambie mi posición acercándome a la tuya, ya no, tú no dialogas, o yo no dialogo, yo soy... Es tal el cinismo que tenemos entre nosotros en la convivencia entre las personas, entre los pueblos, yo qué sé. Y la lástima es que las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que les están contando, de lo que les están diciendo, de cómo les están engañando, diciendo que paz, 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 pero ¿qué paz? Si lo único que hay es desamor, odio, rencor, división, etc. En el mismo Evangelio se constata cómo ven al príncipe de la paz, como alguien que perturba la paz precisamente. Es curioso, ¿eh? Ven a Cristo como alguien que desestabiliza el orden establecido. Cristo, para liberar al hombre esclavizado por un demonio, Mateo dice que 2, envía al enemigo, al mal espíritu, que dice ser legión en los otros textos evangélicos, a una piara de cerdos, sabiendo hasta dónde llega el episodio, que llega a atemorizar a aquellos ganaderos de las piaras de cerdos. Pero este ha perturbado a ese pueblo, porque para liberar a ese hombre o a esos dos hombres que están poseídos por una legión de demonios, cuando los exorcistas preguntan ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y él contesta legión, quiere decirse que el exorcista está ante varios o muchos demonios, no ante uno solo, que es lo que ocurre aquí en el pasaje evangélico en el que Cristo no ha venido a traer en ese sentido la paz, perturba la paz, y muchos judíos piadosos se sentían ofendidos porque Jesús curaba en sábado. Ellos decían que podía hacerlo cualquier otro día de la semana, pero él tiene que llegar a decir que antes es un hijo de Dios que no un animal que sí se le lleva en sábado a brevar, y en cambio a un hijo de Dios se le pretende dejar como está, en este caso acordaos, con la mano paralítica. La purificación del templo de Jerusalén implica por parte de Cristo el derribo de las mesas de los campistas
y la expulsión de estos del templo. Incluso en el episodio de la resurrección de su amigo Lázaro, nos encontramos primero con el lamento de las hermanas, que le echan en cara que si hubiera estado allí, su hermano no hubiera muerto. Y luego, cuando él pide que retiren la piedra, le dicen, pero hombre, pero que ya lleva 4 días muerto, enterrado, que ya huele, que ya hiede, que cómo, o sea, fijaros cómo son las personas, o somos las personas. Primero se encaran porque no estaba allí para que su hermano no hubiera muerto. Luego, cuando les quiere mostrar que su hermano vive, pues le plantean que vamos, que ya son muchos días, que ya huele. En la historia de la Iglesia encontramos hombres y mujeres que con sus vidas han expresado lo que es verdaderamente trabajar por la paz, lo que es verdaderamente buscar la paz. Y esto ha sido en los santos. En los santos tienen este denominador común. Y hay un santo muy famoso que es San Francisco de Asís, que todos conocemos su vida, y que también aquella oración que él hace por la paz, Señor, hazme instrumento por la paz. ¿Sabéis cómo San Francisco, que era un joven apuesto de una familia acomodada y con un gran porvenir, que había tenido toda clase de experiencias en su primera juventud, porque había vivido pues eso muy cómodamente, incluso había tenido grandes problemas en la justicia y en la convivencia, había visto incluso que la gloria de la victoria en la guerra no era otra realidad que la del odio transformado en unos rostros hermosos que se convertían en máscaras horribles por todo lo que se había visto en la guerra. Y él había visto cómo estas máscaras horribles, estos rostros, habían elevado a la locura a mentes sanas, a mentes tranquilas. Y esto es así hoy día, después de ya haber vivido no sé cuantísimos siglos después de pues 13, 14 siglos después de San Francisco. A partir de aquí se van sucediendo hechos en la vida de San Francisco que la van cambiando hasta aquel enfrentamiento con su padre y con el obispo, porque había vendido alguna propiedad sin la autorización del padre, y entonces porque lo había hecho para financiar la rehabilitación de la capilla de San Damián que Cristo le había pedido. Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está convirtiéndose en ruinas. Él había vendido posesiones, tejidos del negocio del padre, y entonces le recrimina el padre con el obispo, y él llega a rasgarse las vestiduras y dirá que no quiere servir, que no quiere poseer posesiones que tenga que cuidar. A lo largo de la vida de San Francisco se ven hechos que le determinan como él se presta a ser instrumento de la paz. Se encuentra con el sultán Malik al-Kamil para convertirle a riesgo de su vida. Cuando va con su compañero y hermano Iluminato. También el episodio del lobo en el pueblo de Gubbio, que atacaba no solo a limanes sino también a personas. Francisco, en todo caso, siempre se ofrece como ejemplo de un amor que rechaza las armas. Su audacia es impresionante. No solo rezaba por los enemigos, sino que trataba con ellos, incluso a precio de costarle la propia vida. Después de todo, morir en una guerra por los reyes del mundo ha sido el signo de muchos millones de personas. ¿Por qué tendrían que dudar en arriesgar su vida entonces por el reino de los cielos los que sirven al Evangelio? Si muchos en una guerra por los reyes del mundo han sido el signo
para heroicos, para el signo heroico para otras personas, ¿por qué tenemos que dudar de arriesgar nuestra vida sirviendo al Evangelio? Vamos pues a avanzar. Semejantes acciones resultan posibles cuando Cristo y su reino es lo más importante, es la forma de seguir a Cristo según las bienaventuranzas, que comienza con la pobreza de espíritu y va subiendo hasta llegar a donde estamos. Convierte a la persona en un embajador de la paz de Cristo. San Francisco de Asís escribió en sus admoniciones, que es un texto de admoniciones cortas, pero es precioso y además muy útil para la vida cristiana. Dice: realmente son constructores de la paz los que son capaces de conservar la paz de su mente y de su corazón, a favor del amor de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que sufren en este mundo. Me vais a permitir que la repita. Realmente son constructores de la paz los que son capaces de conservar la paz de su mente y de su corazón, a favor del amor de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que sufren en este mundo. Míralo, piénsalo, medítalo, porque tú eres de los que sufren en este mundo, pero puedes ser realmente constructor de la paz si verdaderamente eres capaz de conservar la paz de tu mente y de tu corazón. Por tanto, buscar la paz, trabajar por la paz, exige la conversión del corazón, convertir nuestros propios corazones. Servir a la paz no es fácil. A veces es más difícil intentar dialogar con alguien del propio entorno que con un enemigo. Esto es así. A veces con los más próximos nos es más difícil el diálogo que con un enemigo. Ser constructor de la paz, sea grande o pequeño el asunto que se trate y las consecuencias que estén en juego, es siempre heroico. Es siempre un recuerdo, una actualización de la cruz y del sacrificio de Cristo y de su valentía para aparecer como alguien débil, pues él podría haber llamado a legiones de ángeles, pero en cambio escogió pedirle al Padre el perdón para sus enemigos. Ser constructor, hermanos, de la paz resulta poco vistoso y popular con la gente, que se está preparando para ganar, para triunfar, y lo que es peor, que este triunfo es a cualquier precio a veces. Sabemos cómo muchas veces unos quieren prosperar y prosperan pisando la cabeza de los otros, haciendo de las cabezas de las personas como los peldaños que van a subir. Esto pasa mucho en el mundo laboral. Construir la paz es realmente diferente a mantener la paz, diferente a apaciguar que son malos entendidos y que pueden despistar de la dirección correcta. Voy ya un poco deprisa por el tiempo. A veces la paz de Cristo parece brillar por su ausencia entre los cristianos. No solo no se está de acuerdo, sino que con frecuencia se llega al desprecio de la paz, de los que mantienen posiciones diferentes. El desacuerdo, claro, puede estar justificado y hasta necesario en algunos momentos, pero el odio es un pecado grave. Incluso se llega a no luchar por la verdad, sino por una posición o opinión personal en que lleva acarreada la mentira. El odio y la vista tienen mucha relación con la construcción de la paz. Cuanta menos atención prestamos al escuchar, menos atentamente miramos al otro. Y este es un tema muy interesante. El riesgo de conflicto está servido
sin una escucha activa. No se puede llegar a comprender lo que dice el otro si no se le puede asegurar una fluidez de diálogo que nos lleve a la solución. Si no hay escucha atenta y una atención al rostro del interlocutor, se hace imposible el diálogo. Si no se escucha conscientemente y no se presta atención, no se mira al interlocutor, no se llegará al diálogo. En la construcción de la paz hay otra dimensión que es capital, es importante, es la oración. Que debemos amar a nuestros enemigos y rezar por los que nos persiguen. Son las dos cosas juntas que él lo dirá en este sermón del monte. Nunca amarás a aquel por quien no rezas. Nunca amarás a aquel por quien no rezas. Lejos de amar a nuestros adversarios como Cristo nos manda. Sucede con frecuencia que ni siquiera los respetamos, no intentamos comprenderlos. Tampoco consideramos que tal vez no estén tan equivocados como nosotros creemos. La mayor parte del problema, indudablemente, es la falta de amor. Y acabo con esta realidad. Cristo enseñó que somos hijos de Dios. Vino a los suyos y a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Por el bautismo nos enseñó que somos hijos de Dios y que vivir en paz los unos con los otros, como hijos de Dios, es vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y por lo tanto, por este camino podemos adelantar el reino. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Vuestro ángel de la guarda, María nuestra Madre y nuestra guía, os ayudarán a reflexionar y a ver profundamente este misterio de la paz por el que tenemos que trabajar y construir. Perdonad si he ido un poco precipitadamente, pero quería que todas las ideas que tenía recogidas poderoslas transmitir. Que el Señor os bendiga durante todo este mes. Amén.